Seguimos hablando de las deudas que pueden complicar a las pymes, que son tan importantes en la economía de nuestro país, que son tan importantes para muchas personas. Habíamos hablado de algunas soluciones. Dijimos y prometimos, junto a Mario Espinosa, abogado y director legal de Grupo Defensa.cl, 4 soluciones. Ya hemos entregado 2 para quienes están sumando a nuestra sintonía en estos momentos: el Estatuto PYME y la reorganización simplificada. Pero nos queda, Mario, hablar de la renegociación extrajudicial. Esto es un poco más complejo, ¿cierto? Sí, bueno, lo prometido es deuda y claro, corresponde que hablemos de la renegociación extrajudicial. Acá, como dice su nombre, ya no es en el ámbito de un proceso judicial, sino que es una negociación directa que se hace con el acreedor. Ya uno podría pensar que es similar a una repactación, pero queremos diferenciarlo con la repactación porque la repactación es aquella que el deudor o empresa deudora va directamente a la oficina de normalización o la oficina de riesgo, directamente al acreedor, y termina aceptando las condiciones que muchas veces abusivas que le imponen, porque en realidad no tiene ninguna herramienta ni mucho conocimiento de qué otras opciones existirían. En cambio, a través de la renegociación extrajudicial, el deudor ya no va directamente él solo, sino que va acompañado y asesorado por un profesional especializado en este tema, con redes de contacto en la banca, con conocimientos legales, con conocimientos financieros, y por lo tanto puede asesorarlo de una manera tal que pueda lograr un acuerdo de pago que se ajuste a la capacidad de pago que tiene la pyme, en base al flujo que va a generar, en base a las proyecciones que pueda tener. Generalmente se exige como requisito que tú cuentes con un monto previamente ahorrado o reunido para poder ofrecerlo como pie o como enganche a la negociación, porque generalmente este tipo de acuerdos exigen un pago al inicio que permita después fijar cuotas que te permitan realizar como un alivio financiero o una solución a tu problema de insolvencia o de morosidad. Y esta renegociación extrajudicial se puede llevar a cabo a través de los distintos tipos de acreedores que tienen las pymes, por ejemplo, los bancos, a través de un crédito de consumo, un crédito hipotecario, los leasing también. O sea, hay muchas veces las empresas más pequeñas operan a través de leasing respecto a maquinaria, respecto a vehículos. Eso también se pueden renegociar extrajudicialmente, y también deudas con factoring, que son muchas veces las instituciones a las cuales recurren las pymes para poder obtener financiamiento. ¿Ya? Y tiene la finalidad de poder establecer acuerdos de pago que el empresario va a poder cumplir. Te permite también asegurar la continuidad de la empresa. Por supuesto que mejora también la relación que tú tienes con los acreedores, porque vas a poder cumplirles, vas a poder pagarles, y eso obviamente que genera más confianza en ellos para futuras necesidades que tú puedas tener. Sin duda. Y también va a establecer nuevas condiciones de pago que vas a poder cumplir, que van a ajustarse a tu capacidad, y por lo mismo, habiéndose hecho esta renegociación, esa deuda que estaba morosa ya va a estar aclarada y por lo tanto también se va a eliminar de DICOM. ¿Cuáles son, de todas formas, los requisitos para una renegociación extrajudicial? ¿Es necesario, por ejemplo, haber intentado pasar por un estatuto PYME o por una reorganización simplificada y que no haya funcionado para tener que hacer esto de manera extrajudicial? ¿O uno puede ir, como PYME, digamos, directamente partir por esta solución? No, si tú te sometiste a una reorganización, ya no puedes hacerlo, porque esta deuda tendrías que haberla incluido y tendrías que haberla reorganizado en ese procedimiento. Ya. Pero, por ejemplo, esto es compatible con un estatuto PYME, y también se puede hacer de manera paralela o de manera directa si es que no has recurrido a alguna otra instancia de solución. Lo importante como requisito, insisto, es que tú puedas contar con este ahorro previo para poder utilizarlo como una manera de propiciar un acuerdo, y también tener una capacidad de pago hacia adelante, porque eso también las oficinas de riesgo, de normalización de los acreedores, de los bancos, instituciones financieras, se preocupan de que ellos también puedan tener alguna certeza de que vas a poder cumplir lo que estás proponiendo. Por lo tanto, se revisa un poco estos resultados, las facturaciones, las declaraciones mensuales de impuestos, una serie de antecedentes que se exigen básicamente para poder determinar en una instancia muy, muy inicial la viabilidad o no de la empresa. Bien, entonces esa podríamos decir es nuestra tercera solución para una pyme que está aquejada por las deudas, la renegociación extrajudicial. Y hay una
nuestra cuarta solución, la cuarta solución que tú, Mario, nos vas a explicar, que es la liquidación voluntaria simplificada, que la conocemos un poco más como la quiebra. Cuando uno dice qué es la quiebra, piensa, bueno, eso no es necesariamente una solución, pero en realidad cuando estamos hablando de deudas, sí lo es. Sí, muy bien lo que tú dices, porque la quiebra o liquidación voluntaria simplificada, si bien pudiera parecer como el fin, el fin claro. de la empresa, muchas veces es esa la solución, porque la solución no es si la empresa es viable o no es viable, sino que es una solución a tu problema de insolvencia. Entonces, si tu empresa no es viable, o en realidad tu situación de insolvencia es insuperable, o sea, es imposible pagar las deudas que tienes porque el flujo que genera tu negocio, el flujo operacional que genera tu negocio es tan bajo que no tendrías que estar muchísimo tiempo y probablemente sin la seguridad de que vas a poder cumplir, ahí probablemente lo mejor sea hacer un cierre ordenado de la empresa, y eso es precisamente la quiebra o liquidación. Es una solución legal, es un procedimiento legal que está establecido en la ley de insolvencia, y que para el caso de las micro y pequeñas empresas, es decir, aquellas que venden hasta 25.000 UF al año, establece un procedimiento que es simplificado, que tiene menores costos, que es más acotado en el tiempo, que por ejemplo, solo para demostrarlo, anteriormente el procedimiento de quiebra o liquidación voluntaria tomaba alrededor de 18 meses. Los procedimientos simplificados de quiebra toma alrededor, al inicio, de cuando recién se crearon, de los 4 meses, hoy día también, porque como ha aumentado tanto, vamos por el orden de los 8 meses. De todos modos, es un tiempo procesal muy acotado y te permite tener una solución definitiva a tu problema de insolvencia. Entonces, si bien, como decíamos, podría considerarse como algo negativo, es en realidad algo que es muy positivo para aquellos casos en que no hay otra solución a la deuda. ¿Ya? Y que en realidad, entre dejar la empresa ahí dando vueltas eternamente con una deuda sin solución, tampoco es algo que sea bueno. Entonces, la quiebra, sobre todo, Mario, perdón, considerando ¿sí? que las pymes muchas veces están relacionadas directamente a una persona, sí. Son empresas súper, por así decirlo, personalizadas en lo legal. Así es. Entonces, esa persona, ese socio, ese empresario que dejó su empresa ahí, entre comillas, morir sin una solución definitiva, no va a poder volver a emprender. Va a tener que crear empresas y sociedades con personas relacionadas con su señora, con su pareja, con los hijos, con los padres, claro. con amigos, y no va a poder nunca ser representante o accionista. Entonces, eso se soluciona con la liquidación de quiebra. ¿Por qué? Porque te establece los siguientes beneficios o básicamente resultados al final del procedimiento. Primero, la extinción total de la deuda. ¿Ya? Las deudas se extinguen en su totalidad, obviamente si las cosas se hacen bien. Produce el cierre ordenado de la empresa, y también de una manera eficiente, porque va a ser a través de la intervención de una figura que se llama liquidador, y que por lo tanto toma el control de la empresa y se preocupa de hacer ese cierre de manera ordenado. Los acreedores de la empresa también obtienen el pago de una parte de sus deudas, porque se pagan con la venta de los bienes de la empresa. Y lo último es que genera la rehabilitación financiera del socio, del accionista, claro. del empresario, que es lo que hablábamos recién, porque al eliminarse las deudas se elimina también todas las informaciones y anotaciones de morosidad, se elimina el DICOM, y por lo tanto la persona se puede volver a reinsertar en el mercado financiero, puede volver a emprender y partir de cero. Por lo tanto, si bien se puede haber considerado como una noticia negativa, una solución negativa, porque produce el término de la empresa, ese término es de manera ordenada, es de manera eficiente, y saliendo del procedimiento sin deudas y rehabilitado desde el punto de vista financiero. Claro, Mario, porque además una persona, un empresario, una persona que tiene su pyme, claro, pensar en la quiebra, en que la empresa finalmente, claro, termine, desaparezca, se acabe, sí. puede ser muy doloroso, porque sabemos que las pymes además se generan y se realizan con muchísimo esfuerzo, y que muchas veces, claro, llegan a este punto, y ahí también hay un tema, creo yo, un poco emocional de no querer dejar ir, pero en realidad cuando ya la situación es así de crítica, esto es sin duda lo más recomendable como buen emprendedor, volver a empezar.
Sí, totalmente. El día viernes, conversaba en un webinar con pymes de todo Chile y hablábamos precisamente de esto. Hablábamos de que la pyme era como tu sueño, era la obra de tu vida y que era muy difícil dejarla ir, de verdad, de hacer romper un poquito esta vinculación emocional que existe entre el emprendimiento, entre la empresa y la persona del empresario, y eso muchas veces hace que no estemos atentos a las señales de riesgo desde el punto de vista de la insolvencia y retardemos la toma de decisiones. Y además, respecto a este procedimiento, si bien, insisto, puede tener alguna cara negativa que significa el cierre, de todos modos es un procedimiento que no tiene tantos requisitos, ¿ya? El único requisito que la ley establece es un estado de insolvencia, que es algo que no está definido en la ley, pero sí hay ciertos aspectos que los tribunales consideran para poder determinar que una empresa está en insolvencia. Por ejemplo, como criterios. Como criterios, exactamente, que pueden ser, que son básicamente la existencia de juicios de cobranza en tu contra. Es decir, si tú estás en estado de morosidad, pero no se han judicializado tus deudas, aún no tienes deuda, tú tendrías que recurrir a otras soluciones y no a la quiebra todavía, porque los tribunales han entendido que si no hay juicios en tu contra, no hay un estado de insolvencia. También que existe una pluralidad de acreedores. ¿Ya? Eso también es importante. Si solo le debes a un acreedor, la ley y los tribunales han entendido que podrías tú solucionarlo directamente con él y no a través de un procedimiento concursal, porque por su concepto es universal, es para todo tu grupo de acreedores. Veamos también, para ir finalizando, porque ya tenemos entonces las 4 soluciones. Recuerden que esto va a quedar en Spotify, también en YouTube, para que lo puedan revisar quienes nos están escuchando y se puedan lamentablemente encontrar en una situación compleja como esta. Pero vamos también a una pregunta que es clave, que es: ¿cuál es la principal señal de que mi pyme, la pyme en la que yo tengo, en la que trabajo, va por un rumbo que es peligroso? ¿Dónde yo tengo que decir, a ver, esto está complicado, esto me puede llevar a una situación de deudas crítica? Mira, la respuesta es bastante básica, que ahí después la vamos a desmenuzar un poquito, pero es tus problemas de caja. Ya lo decíamos antes del programa, las empresas no quiebran porque no tienen venta, porque no tienen ingresos, porque no tienen clientes, porque ofrecen un mal producto o no tienen mercado. No, las empresas quiebran por falta de caja. El resultado operacional es negativo y eso se debe a múltiples factores. Desde, por supuesto, bajan las ventas, eso por supuesto que ingresa, pero puede ser aumento de costos, aumento de materia prima, escasez de materia prima, competencia, falta de inversión, falta de acceso al financiamiento. Uno de los flujos más importantes de las empresas es el flujo de financiamiento, y eso se obtiene generalmente no a través de los socios. Eso es más para grandes empresas o empresas de mayor tamaño, medianas hacia arriba. En la pyme el flujo de financiamiento viene dado especialmente a través de créditos, ¿ya? Y como les cuesta optar o obtener créditos a las pymes, ese flujo de financiamiento al final se obtiene de otros lados, como puede ser leasing, como puede ser las sociedades de garantía recíproca o incluso el mercado informal, que tiene costos financieros muy altos. Entonces, la principal señal es la falta de flujo de caja, la baja en el flujo de caja, y que se manifiesta a través de estas señales que nosotros hablábamos antes en el programa, que si tú te fijas, todas ellas dicen relación con la falta de liquidez. Claro, cuando ya no nos están alcanzando las lucas para el funcionamiento de la empresa, claro. Y yo tengo que seguir fabricando lo que fabrico y tengo que seguir pagando sueldos, pero puedo cortar algunas cosas que me permiten hacer una bicicleta al final del día, claro, que es no postergar los impuestos, declarar y no pagar las cotizaciones previsionales, que es súper grave. Es grave desde el punto de vista de los trabajadores porque genera lagunas, y también es grave desde el punto de vista del empresario, porque eso incluso puede implicar la comisión de un delito de apropiación indebida. Entonces no es tan sencillo tomar esa decisión. Los créditos como persona natural, como persona natural que le inyecta no a ti como persona, sino que a la empresa, claro, porque no te dan crédito. Entonces al final ese es el gran problema que tienen las pymes hoy día, y que
muchas veces eso lleva, porque también estamos tan enfocados en tratar de generar ingresos y de producir y no estamos atentos a estas condiciones o a estas señales de alerta, y muchas veces ese retardo, puede después provocar incluso el cierre de la empresa cuando se pudo haber salvado si que actuábamos antes. Claro, que son las señales a las que hay que poner atención. Mario Espinosa, abogado y director legal de Grupo Defensa.cl, muchas gracias como siempre por haber estado con nosotros aquí en ADN Te Escucha. No, gracias a ti, Piedad, y muy bienvenida a este programa, y ya vamos a estar viéndonos todos más seguido. Aquí en adelante y más seguido, así es. Que estén muy bien. Gracias, buena Mario. Semana. Que Chao. estés bien. Recuerden, si quieren revisar este programa, va a estar disponible en el canal de YouTube de Grupo Defensa.cl y en Spotify como ADN Te Escucha. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso que te hace sentir bien? Quizás llegó el momento de volver a hacerlo, ¿no? Si te hace bien, dale. En Loncoleche crean productos que te hacen bien para que nunca dejes de disfrutar eso que tan bien te hace, como tomar las leches que provienen de vacas libres de pastoreo. ¿Y sabías que por ley tienes derecho a refinanciar tus deudas? Sí. Si te está costando pagar y llegar a fin de mes es cada vez más difícil, evalúa tu caso sin costo en defensadeudores.cl. No se trata de dejar de pagar, se trata de volver a empezar. Defensadeudores.cl, 25 años ayudando a más de 500.000 familias a recuperar su tranquilidad. Despedimos este primer programa que estoy haciendo ya oficialmente de ADN Te Escucha con los búnkers. Deudas, justamente es lo que escuchamos a esta hora. Nos vemos mañana. Que estén bien.